Muy bien, bienvenidos todas y todos. Primero quería explicar el nombre de este taller. Uso la palabra danza porque en realidad la vida es una danza que danzamos momento a momento y hemos de danzarla con mucha conciencia, con excelencia, con belleza, ¿cierto? Con gozo, con libertad. ¿Mm? Estas palabras incitan en nosotros ciertos estados de conciencia y para poder realmente danzar de esta manera ideal, ¿no? La danza de la vida, hemos de despejar todo aquello que no somos, todo aquello que nos bloquea de alguna manera. Entonces, la sanación la podemos definir como el despejar, el dejar ir todo aquello que evita que nos conectemos con nuestro ser profundo, con nuestro ser verdadero, con nuestro ser capaz y bello que poseemos, y que en libertad podamos expresarnos desde ese ser hacia los demás y hacia la naturaleza que nos rodea. Y para ello necesitamos conocer en profundidad quién somos, qué es nuestra conciencia, cuáles son los procesos de nuestra vida interior. ¿Para qué? Para que a cada momento nos volvamos conscientes de lo que nos sucede y detectemos qué es lo que podemos aceptar y fluir desde nuestro mundo interior y qué es aquello que evita que vivamos de una manera plena y satisfactoria y fluida. Para ello necesitamos mucha conciencia. Entonces, vamos a definir lo que es conciencia. Conciencia es el darnos cuenta de lo que sucede. Y al mismo tiempo vamos a aprender que conciencia es el espacio más profundo que tenemos, desde el cual como observadores atestiguamos cada momento de experiencia, sea cual sea la experiencia. Y esta conciencia la vamos a llamar plena porque lo incluye todo. ¿Sí? Esta conciencia está siempre presente. Las circunstancias y la percepción nuestra de las experiencias que tenemos siempre cambia. Sin embargo, la conciencia está siempre presente. Y en ese sentido podemos igualarla a el concepto que antes teníamos acerca de nuestro ser profundo, nuestro ser superior, ¿no? Algunas tradiciones le llaman el alma. Y para develar todos estos misterios acerca de nuestro mundo interior y cómo volvernos cada vez más y más conscientes, vamos a revisar de una manera muy general, porque este es una sesión introductoria. A lo largo del año iremos profundizando en la filosofía del yoga. La filosofía del yoga es muy importante porque a través de la visión que nosotros tenemos de nosotros mismos, de todo lo que nos rodea, del cosmos, de la totalidad, incluso del concepto de divinidad, ¿sí?
todas estas creencias que vamos construyendo a lo largo de la vida a partir de lo que nosotros experimentamos, a partir de lo que nos dijeron los demás, a partir de nuestra propia reflexión interior. ¿Sí? Vamos creando creencias. Y estas creencias, muchas de ellas, son ciertas y muchas de ellas están equivocadas. No corresponden a la realidad de lo que nosotros somos y de lo que nosotros vivimos. Entonces, a través de la filosofía yógica vamos a ir aclarando cuál es esa visión que nos permite percibir la realidad tal cual ella es, en vez de crear en nuestra mente una realidad que creemos, pero que sin embargo no se corresponde con lo que somos o con lo que es la realidad afuera. Sí, a veces se piensa que la práctica del yoga es lo más importante y se deja de lado la filosofía, o sea, la estudias un poquito, ¿no? Cuando te formaste como instructor, ¿no? Pero después, no, la práctica es lo más importante. ¿Y saben qué? La filosofía es igual de importante, es como la mano izquierda y la mano derecha del camino espiritual. Porque si no tienes una visión clara, ¿cómo puedes enfocarte correctamente dentro de la práctica? Nosotros sabemos, a veces tenemos como una percepción medio supersticiosa acerca de la práctica. ¿Ok? Como diciendo, no, yo voy a hacer esta práctica y entonces con el tiempo milagrosamente va a llegar el resultado que esta práctica me indica, ¿no? El famoso comentario al final del kriya o de la meditación que me dice, tú vas a lograr esto con esta meditación. Y eso en parte es cierto, porque la meditación tiene elementos, o el kriya tiene elementos que permiten crear patrones en tu cuerpo y en tu mente que te llevan a esos resultados. ¿Sí? Pero no basta el resultado de una práctica o de una meditación, sino cuán consciente estás siendo en el momento que practicas de todos los aspectos de tu ser. Vale decir, tu cuerpo, tu respiración, cómo tu mente está a cada momento durante la práctica, cómo manejas la energía y qué estados de conciencia más sutiles y más superiores experimentas tú durante la práctica. Y eso todo tiene que ver con la conciencia. Entonces, si no tienes una visión adecuada de qué es la conciencia y qué es tu mundo interior y cuáles son tus procesos, ¿sí? Tu mente se te vuela durante la práctica a cualquier parte y de repente te recuerda, tengo que traerla de vuelta, tengo que concentrarme en el mantra, bueno, ¿y por qué el mantra produce estos efectos en mí? ¿Y por qué la respiración produce estos efectos en mí? ¿Y por qué al final de la serie de ejercicio me siento tan bien en todo sentido? ¿Y por qué tengo tanta energía? ¿Y por qué tengo más salud que aquellos que no practican con el cuerpo y la respiración? ¿Y por qué me siento más armonizado en mis emociones, con menos pensamientos después de practicar? Pero igual dejo de practicar y al rato mi mente de vuelta empieza con el mismo rollo, constante, imparable, que quisiéramos detener y no podemos,
¿Por qué? Porque no tenemos una clara visión de cómo funciona nuestra mente, cómo está relacionada con la energía, cómo está relacionada con el cuerpo. Y todo eso, todas estas claves te las da la filosofía del yoga. Entonces, al profundizar en ella, vas a ser capaz de profundizar en tu práctica, hacerla mucho más consciente y por lo tanto no solo tener con el tiempo mágicamente los beneficios que te aporta, sino que momento a momento estás disfrutando de la práctica. Y si de repente no practicas, no es que te vas para abajo y regresas a lo mismo de antes, sino que eres capaz de sostener este espacio de conciencia superior, porque conoces sus fundamentos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a resumir ahora hablando de filosofía. Y para ello quería presentarles unos diagramas que tenemos acá. Una última palabra, el por qué le puse este nombre al taller, ¿no? Multidimensional. Nosotros somos seres multidimensionales, ya nombramos algunos aspectos de nosotros mismos, lo iremos aclarando cada vez más a medida que vamos viendo, ¿no?, en qué consiste nuestro mundo interior. Y básicamente este dibujo lo he elegido porque describe de una manera muy, muy bella. Tenemos las raíces hacia la tierra y el contacto con el cosmos material, ¿sí? Tenemos nuestro corazón humano aquí, que se extiende a través de los brazos, ¿no? Como si fueran preciosos pulmones que son capaces de percibir todo lo que nos sucede a nivel humano y luego expresarnos. Y luego tenemos la realidad del espíritu, de lo sutil, ¿no?, que está hacia arriba. Y estos son dimensiones en nuestro ser, así como tenemos otras dimensiones como nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra energía y nuestra conciencia. Al hablar de filosofía estamos hablando de amor al conocimiento. ¿Sí? Filosofía es una palabra griega y estudia los temas profundos del ser humano. Aquí tenemos algunos de ellos, ¿no? Ontología se le llama, ¿no?, a preguntarse cuál es la naturaleza fundamental de la realidad, qué es el ser, qué podemos decir acerca de la existencia, qué es la conciencia. Luego, epistemología es cómo sabemos algo, cuáles son los medios válidos de conocimiento y cómo podemos probar lo que creemos saber, porque hay muchas creencias, ¿no? También existe el tema de teleología, o sea, existe un propósito específico para tu existencia y la existencia del cosmos, o todo es al azar y todo sucede por suerte, por buena suerte o por mala suerte, ¿no? Estamos evolucionando hacia una cierta finalidad, tanto, ¿no?, como seres humanos como cosmos en general, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de la experiencia consciente? Contenido y calidad de nuestras experiencias momento a momento nos dan algún acceso a verdades que podríamos decir, oye, sí, esta es la verdad, más allá de otras verdades, ¿no? Esto se llama fenomenología, tiene que ver con los fenómenos que nosotros experimentamos, ¿no? Y otra pregunta fundamental, ¿no? ¿Cuál es? ¿Existe divinidad? ¿Qué es divinidad? ¿No? Que desde los albores de la cultura y la civilización el ser humano está hablando de la divinidad, ¿no? De qué es.
Y si es siempre buena, ¿no? ¿Cómo es que puede existir el mal y el sufrimiento? Preguntas grandes, contundentes. Y entonces, bueno, ¿cómo las contestamos? Y aquí es donde hay que entender una cosa. El ser humano es un relator de historias. Y cada vez que experimentamos algo, nuestra mente, incluso nuestro cerebro como sistema biológico, crea una historia a partir de lo que experimentaste, que es lo que después vas a recordar. No siempre recuerdas lo que pasó, porque tú lo mezclas con todo lo demás que te había pasado. Entonces se crean relatos en ti, tanto individuales como colectivos, ¿no? Porque las culturas crean relatos, ¿sí? Y esto lo crean tanto tú como tu cultura, tu sociedad, tu familia, etc. Por tres factores fundamentales. Inevitablemente van a hacer que tu historia sea subjetiva y esto hay que reconocerlo. Es la experiencia propia, que es lo que tú estás viviendo, que es lo que te dicen los demás que tú consideras adecuado y que vibra contigo, y no la razón que tú tienes para inferir, para deducir a partir de tu experiencia y de la información que recibiste, ¿no? Cómo vas creando tus creencias. Esto es fundamental, hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, cualquier creencia subjetiva, punto. Cualquier relato que te cuentas, que te contó alguien o la cultura, ¿no? Es producto de experiencias que son subjetivas. Solamente vas a poder saber si algo es realmente objetivo, es si tú estás experimentándolo realmente, sin ningún filtro, sin ningún relato que te cuente una historia, sino que la percepción directa de la realidad. Este es uno de los fundamentos del yoga. Ahora, para la sabiduría del yoga hay tres apoyos fundamentales que has de tener, y esto está en el nombre sánscrito aquí en la tradición, ¿no? Sattarka, tarka significa discriminación, ¿no? Reflexión cuidadosa acerca de tu propia experiencia para darte cuenta qué es realmente tu experiencia y qué es algo que es tu creencia y o que te contaron, ¿no? O que deduciste pero no es la realidad. Otro apoyo que tienes es Sadguru. Guru es algo que te lleva de la oscuridad a la luz, ese es el término genérico, ¿no? En sánscrito. Y ahí tú consideras la guía de las enseñanzas de uno o varios maestros que han sido expertos en la indagación meditativa interior y por lo tanto han obtenido los frutos de lo que es el trabajo del yoga, son coherentes con la visión y con la percepción directa de la realidad. Entonces ahí pues tienes que, por supuesto, reflexionar si esta persona que se dice gurú, ¿no? Realmente es experto en la indagación y ha obtenido sus frutos y es coherente con la visión y la percepción directa de la realidad. Ahora, Agama significa escritura. Hay varias escrituras que se han escrito a lo largo de la historia del yoga y de la filosofía en general, ¿no? Que son todos estos libros que tú recibes, ¿no? Hay que discriminar cuidadosamente si es que resuenan contigo, porque hay muchas escrituras de muchas tradiciones espirituales. ¿Qué es lo que realmente resuena? Este es otro apoyo, ¿no? Y luego te apoyas en lo que se llama el Sat Sangat. Sat significa el verdadero, ¿no? Que es una comunidad espiritual que te rodea
¿Por qué? Porque tú, como has tenido experiencias muy particulares tuyas y cada quien tiene sus propias experiencias, el compartir experiencias y vivencias y el hablar de ellas y el compartirlas te ayuda a expandir tu visión, porque si solo te consideras tu visión, vas a ser muy limitado. Y ha de ser igualitaria, ¿no? En el sentido de que todos nos consideramos iguales, no hay nadie superior, yo sé más que tú, o yo tengo una visión superior a la tuya. No, tú tienes la visión que tú tienes a partir de la experiencia que tú tuviste. Yo tengo la visión que yo tengo a partir de la experiencia que yo tuve. Compartámosla a ver qué es lo que nos enriquece mutuamente, ¿no? Tú no te pones arriba del otro. Y en ese sentido vamos a hablar de que, claro, como la historia nos formó a nosotros, la sabiduría del yoga también se fue formando a lo largo de la historia. Este es un mapa muy complejo que estudiaremos de manera más detallada, por supuesto, en el taller. Ustedes se van a ir dando cuenta, ¿no? Yo solamente introduzco temas aquí. Vamos a tener todo un año para poder investigarlos y además tener prácticas que corroboren internamente todos estos conocimientos, porque la filosofía siempre se combina en el yoga con la práctica, porque la práctica hace que tú vivas internamente los conocimientos y los conocimientos hacen que tú practiques con una determinada visión adecuada. Entonces se complementan y se suplementan. Entonces aquí vamos a hacer lo que se llama un análisis sistémico. Sistémico significa, digamos, como que tú debes considerar la totalidad, ¿no? Al tratar algo. Y cuando tú tienes un determinado sistema de creencias hoy en día que se llama filosofía yógica, es el resultado de toda la historia. En este caso el yoga, que por lo menos hay 1800 años de historia documentada, y para atrás. Lo que es para atrás son suposiciones, porque se sabe de vestigios arqueológicos, pero hasta ahí no más. Y lo que se sabe de escritos es a partir del 1800 antes de Cristo, o sea, no estamos hablando de 800 años, estamos hablando de 3800 años, casi 4000 años de antigüedad, ¿no? La filosofía occidental surge pues en la Grecia aproximadamente en el 500 antes de Cristo, o sea, 2500 años, un poquito más vieja, ¿no? La filosofía yógica. Y comienza con los Vedas, y aquí yo lo describo como lo que podemos decir hoy en día. Se habla mucho en computación acerca de las iteraciones, o sea, 1.0, 2.0, 3.0. ¿En qué sentido? En el sentido de que los movimientos culturales que tienen que ver con el yoga, ¿no? Las escuelas del yoga se fueron creando como iteraciones, o sea, consideraron lo antiguo y trajeron cosas nuevas que expandieron la visión del yoga. Porque si lo consideramos de manera sectaria, entonces vamos a ver que no, los Vedas es lo único verdadero, todo lo demás que vino después. A ver, momento. Todo lo que vino después se basó en aquello y se le agregaron cosas. Esto significa sistémico evolutivo. Y esta visión es muy valiosa porque si no te quedas en el dogma. Y entonces, en ese sentido, lo vamos a analizar nosotros. Que después de los Vedas vino un movimiento que se llamaban los Shramanas. Si conocen la palabra ashram, comunidad, tiene que ver con esto, ¿no? Formaban comunidades alejadas de la sociedad donde hacían prácticas psicofísicas muy extremas. Y esto a partir de 800 antes de Cristo, ¿sí? Y fueron creando muchas experiencias internas, los yogis,
Shramanes que se llamaban, ¿no? Luego vino el periodo de los Upanishads, que es muy largo, ¿no? Uno dice, son escrituras, pero son escrituras a lo largo de 1800 años, ¿no? Que fueron tomando de los Vedas y tomando de la experiencia de los shramanes, fueron creando, ¿cierto?, las bases fundamentales de la filosofía yógica. Entre medio hubo un movimiento bhakti, que es un movimiento devocional, ¿sí?, de empezar a considerar como la divinidad como algo personal, ¿no? Y luego vino el movimiento filosófico del Samkhya, que estableció las bases de considerar, mira, nuestro ser es muy sutil y nuestro cuerpo es muy denso. ¿Qué pasa entre medio? ¿No? Entonces el Samkhya habló de los elementos, los pasos que van desde lo más sutil de nosotros hacia lo más denso en nosotros. Y luego viene Patanjali, que se habla mucho en el yoga de Patanjali, y a veces es lo único que se sabe, ¿sí? Y Patanjali es el 6.0, ¿no? Un gran trabajo. Y él con otros sabios, no fue solamente él, ¿no? Se llama la filosofía clásica del yoga, ¿no? Entre el 400 antes de Cristo y el 400 después de Cristo, más o menos. Ellos establecieron una sistematización del yoga, especialmente los conceptos y de lo que es meditación y todo eso. Entonces fue un gran aporte. Luego viene la Vedanta, y la Vedanta lo que hizo fue tomar también todo lo anterior e ir creándolo como una ideología ya mucho más potente, filosófica. Y entre medio de todo esto se fue creando en la India lo que se llama el hinduismo sincrético, que se volvió algo como una mezcla de un montón de cosas filosóficas y religiosas que fueron creando lo que se llama hoy el hinduismo, ¿no? Por eso que estos movimientos no es que se crean y luego ya se acaban, sino que continúan hasta el día de hoy. Este fue la Vedanta y empieza en el 400 después de Cristo. Luego viene el Tantra, ¿no? Como en el 600 después de Cristo. Y aquí el Tantra se conoce muy poco, porque tomó todo lo demás de atrás y lo expandió y lo profundizó. Y es la base justamente del Hatha Yoga y especialmente del Kundalini Yoga, porque el Tantra es el que trae estos conceptos del Kundalini y de los chakras y de un montón de cosas que antes pues no existían, ¿no? De hecho, cuando los Upanishads hablan de los chakras es porque ya son los Upanishads tardíos que fueron influenciados por el Tantra, no estaban antes. Muchas cosas que no se saben. ¿Y por qué no se saben? Porque la base del yoga hoy en día, filosófica, está basado en maestros que eran Vedanta y por lo tanto que no consideraban el Tantra. ¿Por qué? Porque el Tantra tiene propuestas muy potentes, muy revolucionarias, que son las que nosotros vamos a estudiar a lo largo del año. Algunas vamos a darlas ahora, sí, así como introducción. Y vamos a entender por qué son potentes y revolucionarias. Y revolucionarias a tal grado que molestaron tanto a la ortodoxia hindú y a la ortodoxia musulmana, que en el año 1300, si ustedes ven aquí arriba, la historia también afecta la filosofía del yoga. Cuando llegan los musulmanes a la India en el 1300, llegan con esta visión como muy dogmática de lo que es Dios. Y como el Tantra estaba proponiendo algo tan profundo y tan revolucionario, la divinidad está en nuestro interior y no solamente está en nuestro interior como si fuera algo separado de lo que nosotros somos, sino que la divinidad es lo que nosotros somos en el nivel profundo y superior. O sea, nosotros somos la divinidad como nosotros mismos. No es que haya algo divino en nosotros y algo no divino en nosotros.
Y lo revolucionario del Tantra es que justamente considera materia y espíritu como dos polos de la misma creación, cuando en realidad todas las religiones consideran el espíritu como superior a la materia y por lo tanto reniegan de la materia o reprimen la materia, ¿no? Y el Tantra llega y dice, no, todo el mundo material es así de maravilloso como el mundo espiritual y así de disfrutable y así de importante. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llegan al poder los musulmanes, pues se van en contra del tantrismo y en contra del budismo también. Entonces el budismo pues se va de la India al Tíbet y al resto de Asia y los tántricos también emigran, pero los que se quedan en la India se van a la clandestinidad y solamente aparecen a nivel de filosofía y de práctica, quedan vestigios, pero muy, muy aislados en el sur de la India, en el norte de la India, en Kashmir, ¿no? Y aparecen hace muy poco tiempo en el conocimiento de la filosofía del yoga con un grupo de estudiantes ingleses, ¿no? En la década del 70 y del 80, que toman contacto con manuscritos del Kashmir y que describen increíbles cosas que terminan redondeando todo el conocimiento del yoga tal como lo conocemos, desde Patanjali, sí, desde el Vedanta, lo aumentan, lo profundizan, lo expanden. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo del curso. Entonces, esta es una iteración muy importante, muy poco conocida, 8.0. Luego viene el Hatha Yoga, y el Hatha Yoga se desarrolla a partir del 1100, pero especialmente fructifica en el 1500, ¿no? Con estos libros del Hatha Yoga Pradipika y son textos clásicos de Hatha Yoga que se desarrollan pues muy notablemente en la India como por supuesto influenciados por las prácticas de los shamanas y especialmente del Tantra, solamente que, claro, como el Tantra tiene toda una base filosófica muy profunda, dejan de lado algunas prácticas y la filosofía, adquieren más bien la filosofía de Patanjali y se vuelven en la modernidad el Hatha Yoga postural, que es el que llega a Occidente, ¿sí? Y luego hay otra iteración importante, especialmente dentro de la tradición de Kundalini Yoga, así como lo recibimos nosotros, que es Sikdharma. ¿Y por qué es relevante? Porque el maestro que nos enseñó Kundalini Yoga, por lo menos a la mayoría de los asistentes, me imagino hay algunos asistentes que no tienen una base en Kundalini Yoga y vamos a ir hablando de todo esto, de cómo, ¿no? el Tantra incluye todos los demás sistemas de yoga. En caso de Kundalini, que bueno, es la mayoría de la audiencia aquí, sí lo recibimos de Yogi Bhajan, y Yogi Bhajan lo recibió de una de las vertientes de Kundalini Yoga que pasa a través de Sikdharma, porque otra vertiente de Kundalini Yoga, ¿no? Se difundió en el Tíbet con el Vajrayana budismo, el budismo tibetano, y otra, el Kundalini Yoga del sur de la India, sí, que está conectado con la tradición Vedanta y el hinduismo. El Kundalini Yoga pues está de alguna manera conectado con la tradición de Sikdharma en el sentido de que hay muchos elementos de Kundalini que vienen del Sikdharma, por un lado filosóficos y por otro lado también prácticos como los mantras en Gurmukhi, aunque el Kundalini Yoga también tiene mantras vedantinos y mantras tántricos pues muy antiguos. Ahí uno entiende, ¿no? Como una disciplina que uno recibe pues tiene elementos, haciendo un estudio como profundo de cada una de estas
de estas diferentes escuelas filosóficas que se fueron desarrollando a lo largo de los milenios en la India, lo que nos enseñó Yogi Bhajan acerca de Kundalini Yoga y la humanología. La humanología también tiene muchas influencias de filosofía, psicología occidental, también el lenguaje que usaba a veces para describir, ¿no? Las técnicas, usaba lenguaje científico. Yogi Bhajan hizo una síntesis de todo, porque él estudió Vedanta y estudió Ayurveda y estudió Hatha Yoga y definitivamente estudió Tantra, no directamente, sino que a través de su maestro de Kundalini, conceptos budistas, y a propósito el jainismo también recibió influencia, especialmente shramana, pero también tántrica. Lo que uno recibe tiene que ver mucho con la historia, no nada más del maestro que te lo dio, sino que hacia atrás, ¿no? Y claro, Yogi Bhajan no especificaba directamente el origen de Kundalini Yoga tal como lo enseñó él. Entonces pues nos dejó a nosotros el trabajo de partirnos la cabeza y entender de dónde viene, ¿no? Él lo enseñaba nomás. Y como las técnicas y los conceptos filosóficos que se nos enseñaron nos han sido tan valiosos, entonces pues nosotros las seguimos practicando sin saber de dónde viene. Uno de los orígenes de Kundalini Yoga era el Tantra clásico. Y bueno, por eso que me metí en el Tantra clásico a investigar. Entonces cuando estudias un poquito más a fondo la historia y la filosofía del yoga, te das cuenta que fue una síntesis, o por lo menos es lo que yo me he dado cuenta, y mi visión es subjetiva. Yo no quiero aquí decir para nada que mi visión es la verdad, porque soy lo menos dogmático del mundo, y si alguien me prueba el futuro de que no fue así, excelente, cambio mi creencia, porque yo sé que las creencias son subjetivas. Y la verdad es que dentro de la comunidad Kundalini se han creado muchas creencias y uno no sabe de dónde vienen. Yo conozco bien eso, estoy hace 40 años en la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Claro, entonces se dice, bueno, entonces lo que dijo Yogi Bhajan debe ser. Y él mismo dice que él tuvo varios maestros, pero que Kundalini Yoga lo aprendió de Santasara. Y hay algunas confirmaciones históricas que Santasara existe, nada más que en ese entonces eran escuelas muy cerradas y muy pequeñas. Entonces, por eso que alguien puede llegar y decir, no, es falso de que él existiera, Yogi Bhajan inventó eso. Lo han dicho en los documentales, ¿ok?, que están saliendo a la luz. Ese maestro existió y le enseñó muchas cosas valiosas. Hay que contextualizar. Y yo me detengo en esto porque se han creado muchas dudas. Y entonces yo dije, bueno, necesito averiguar. Y al averiguar, me habría a conocer la escuela del tantrismo clásico, y ahí descubrí muchísimas y potentes realidades, no voy a decir verdades porque hoy en día la verdad es subjetiva para mí, ¿no? Potentes realidades interiores, ¿no?, confirmadas a partir de mi propia experiencia de Kundalini Yoga, que están ahí en el Tantra. Y de hecho, estudiando Tantra, se me amplió la visión, se me profundizó el mapa que yo tenía acerca del ser multidimensional, se me terminaron de llenar todas las lagunas que yo tenía, porque habían lagunas dentro de mi exactitud científica que yo trato de, ¿no?, porque yo siempre sé que, ustedes saben, en la ciencia, lo increíble de la ciencia es que no dice que esta es la verdad, sino que esta es la verdad hasta ahora, producto de los experimentos que se han hecho hasta ahora. No es dogmática la ciencia. Sin embargo, la espiritualidad sí.
Entonces, pues la historia y la filosofía ya son más científicas, ¿no? Pero al mismo tiempo reconozco el valor de la enseñanza, pues si me ha hecho tan bien a mí, le ha hecho tan bien a tanta gente. ¿Cómo puede ser un invento falso? Una mezcla de cualquier tipo. Tienen que haber tradiciones potentes detrás. Yo enseño solamente cuando realmente lo integro en mí, así como yo enseñé Kundalini Yoga cuando realmente yo ya lo había vivido, y es lo mismo que estoy haciendo ahora. El Tantra expande todo lo que aprendimos y hace que tú te sientas pues más libre, ¿sí? Más sólido, practicándolo, entendiendo qué es lo que tú haces, entendiendo las raíces históricas. Tú te formaste en tu mente y te hiciste un relato de lo que es Kundalini y de lo que es la enseñanza a partir de lo que tú escuchaste de todos los maestros que te formaron en ti. Por eso que cada uno de ustedes tiene una historia diferente. Y lo mismo pasa en la comunidad Kundalini, por eso que hay tanto acuerdo por un lado y desacuerdo por otro. Pero hay algo que nos une y ese es el trasfondo común que nosotros hemos de procurar en una comunidad. Lo que nos une, no lo que nos separa. Complejo desafío, ¿no? De seguir creando comunidad y seguir enseñando Kundalini. ¿Está claro esto? Entonces, bueno, esta es mi postura, cada quien, y respeto totalmente la postura de cada quien. Nada más yo le explico para después volver a explicarles ya de una manera más profunda lo que es el Tantra.